Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En tu Camino, que se transmite a través de la frecuencia de 1470 de AM de Grupo Fórmula a todo nuestro país y a través de las vías electrónicas más allá de las fronteras. Gracias por ser parte de este programa y por acudir al llamado que te hacemos para que cimentes tu fe, porque seguramente tú recibiste el bautismo como muchos católicos y quieres profundizar en las enseñanzas de aquella fe que profesas. Hacemos una especie de paréntesis para que vayamos respondiendo algunas cuestiones sobre elementos básicos de la fe católica. Y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Yo te voy a ir haciendo, juntamente con mis colaboradores del día de hoy, que en un momento presentaré, preguntas con distintas respuestas, así como en la escuela, que era muy fácil responder A, B o C, te ayudaban un poquito a tomar la respuesta adecuada. Nosotros te vamos a ir haciendo también las preguntas con las 3 opciones, pero después de que tenemos un tiempo breve para que tú respondas mentalmente, nosotros te vamos a ir diciendo la respuesta correcta. De esta manera, si tendrías algún error, pues lo vas a corregir. Si tienes alguna duda, pues te vas a enterar de qué se trata y con mayor seguridad vas a poder salir adelante en estas cuestiones de la fe. Cada uno de ustedes, queridos radioescuchas, podrá saber si les ganó la ignorancia o si respondieron correctamente. Y si ganó la ignorancia, no se preocupen, porque precisamente para eso está este programa, para ir corrigiendo aquello que no aprendimos bien o simple y sencillamente que nunca aprendimos. Doy la bienvenida a nuestro productor Sergio Enríquez, que ya está aquí con nosotros. Sergio, muy buenas tardes. Padre José, muy buenas tardes. Y por supuesto, ustedes, quienes son los más importantes, ya están disfrutando de este su programa. También está con nosotros David Chávez. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Padre José. Siempre es un privilegio saludarlos aquí en cabina y por supuesto a los amigos del auditorio. Ya estamos listos para el examen, ojalá que no ganen la ignorancia. Bueno, pues todos ignoramos algo en la vida, esto no es pecado. El pecado sería quedarnos ignorándolo todo el tiempo. Por eso el que se acerca al conocimiento, el que pregunta, el que duda, va por muy buen camino. Y seguramente, como les decía, amigos, a ustedes les han hecho algunas preguntas de este tipo, quizás algún amigo que no es creyente, quizás algún hijo que está en el catecismo, o ustedes mismos de repente se habrán hecho esta pregunta. En el libro Pregúntale al Padre José, que escribí, que fue uno de los primeros que hice, respondo algunas preguntas, pero evidentemente que hay muchísimas más. Así que vamos a comenzar con preguntas. Yo hago la primera, David hará la segunda, Sergio la tercera, con las distintas opciones, y después yo voy a ir dando las respuestas. Comienzo con la primera pregunta. ¿Ya estás listo, querido amigo o amiga que nos escuchas? Vamos. ¿Cómo se llama el libro donde está escrita la palabra de Dios? ¿La Biblia, el Catecismo o el Diccionario? La Biblia, el Catecismo o el Diccionario. Y si respondiste la Biblia, perfectamente bien. Todos los demás libros que se han escrito con reflexiones, con oraciones, etc., no son la palabra de Dios. Son reflexiones, son de alguna manera deseos de acercarse a Dios, pero palabra de Dios únicamente lo que está en la Biblia. Por eso, precisamente, en la misa siempre se tiene que leer la palabra de Dios. Oiga, ¿qué tal que en la primera lectura escuchamos mejor el Micán Mopowat para hablar de la Virgen de Guadalupe? No. Oiga, ¿qué tal que en la segunda lectura escuchamos mejor algún escrito de San Agustín? No. Siempre palabra de Dios tendrá que ser primera lectura, Salmo, segunda lectura y Evangelio. Vamos con la segunda parte, David. Aquí la segunda pregunta, amigos del auditorio. ¿Cuál es la oración que nos enseñó Jesús? ¿La Salve, el Padre Nuestro o el Credo? Las opciones nuevamente: la Salve, el Padre Nuestro o el Credo. ¿Cuál de estas oraciones nos enseñó Jesús? ¿Y cuál es, David?
nos enseñó el Padre Nuestro, por supuesto. Efectivamente, los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar, y Jesús les enseñó el Padre Nuestro. El credo es una síntesis que hicieron los primeros católicos de las enseñanzas de Cristo, la síntesis de nuestra fe, y la salve es una oración dedicada a la Virgen María que también surgió de la comunidad cristiana. Sergio, te toca. Claro que sí, Padre José. Amigos, la tercera pregunta nos dice, ¿qué significa la palabra prójimo? ¿Los que están bautizados, los demás o los católicos? Te repetimos las tres opciones, los que están bautizados, los demás o los católicos. Y la respuesta es... Los demás, ese es el significado de prójimo. Efectivamente, prójimo no es tu familiar, la gente que te cae bien o aquel que forma parte de la Iglesia Católica, no. Prójimo es toda aquella persona que está cerca de ti, independientemente de sus creencias. 4. ¿Qué es lo más importante de la fe de los católicos? ¿El Papa? ¿La Virgen? ¿O la resurrección de Jesús? Bueno, evidentemente que aquí es muy sencillo responder. La resurrección de Jesús es el centro de la vida de nuestra fe. El Papa es importante porque es nuestro guía a nivel humano, porque es la cabeza de la Iglesia visible. La Virgen es importante porque es la Virgen, Madre de nuestro Señor Jesucristo, pero la resurrección de Jesucristo es lo más importante de la fe de los católicos. David. La quinta, ¿es lo mismo decir cristiano y católico? Y aquí solo hay dos opciones, sí o no. Y a mí me parece que la respuesta sería en este caso no, aunque los dos somos seguidores de Cristo, los cristianos y los católicos somos seguidores de Cristo, el católico tiene una acepción más. Padre. Efectivamente, David, cristiano es toda aquella persona que sigue a Cristo. Entonces los metodistas son cristianos, los protestantes son cristianos, los anglicanos son cristianos, los testigos de Jehová son cristianos, los mormones son cristianos. Todos los que siguen a Cristo se llaman cristianos, pero dentro de todos estos grupos hay una gran diversidad porque algunos creen en el Padre, pero no creen en el Espíritu Santo, algunos creen en Cristo, pero no creen en la Virgen María, algunos creen en Cristo, pero no aceptan a los santos como seguidores de Cristo, algunos creen en Cristo, pero no aceptan los sacramentos, etc. Por eso, la verdadera fe que fundó Jesucristo no es solamente la de los grupos que han surgido diciendo vamos a seguir a Cristo. No, Cristo nos enseñó algo totalmente completo que tenemos que aceptar y eso es precisamente lo que creemos los católicos. Por lo tanto, la siguiente pregunta seguramente la podrán responder más fácilmente. Sergio, ¿cuál es? Desde luego, Padre José. Amigos, pongan atención, esta pregunta es, ¿los católicos somos cristianos? Y tenemos dos opciones, sí o no. Y la respuesta es... La respuesta es sí, por supuesto que los católicos somos cristianos porque, como lo explicaba el Padre José, creemos en Jesucristo. Pero además de ser cristianos, somos católicos. El número 7, pregunta número 7. ¿Los católicos adoramos imágenes? Hay dos opciones de respuesta, sí o no. Y si tú contestaste que sí, te voy a decir, caray, pues estás en un gran error y seguramente por eso algunos protestantes o no católicos pueden criticar a la Iglesia Católica. Te voy a explicar sencillamente, mira, la palabra adorar es la palabra que se confunde un poquito con venerar, pero la palabra adorar significa reconocer a una persona o a un objeto o a un animal como Dios. Si yo creyera, por ejemplo, que una persona, un amigo mío, es Dios, eso es adorarlo. Si yo a un político reconozco que es como Dios, eso es adorarlo. Si yo reconozco que, no sé, por ejemplo, como en la India, un animal que está sentado y que tiene 6 manos es Dios, pues yo estaría adorándolo. Sin embargo, si yo reconozco que una persona tiene méritos, es una buena persona, vive con valores, le admiro, eso es venerarlo. Y si yo reconozco que una imagen, un objeto de madera o tallado, una escultura, una pintura, una estampa, es
algo que me ayuda a pensar en Dios, pero ese objeto no es Dios, entonces estoy venerando una imagen, estoy venerando a una persona, estoy reconociendo que eso me ayuda a acercarme a Dios, a reconocer los valores de una persona, pero no estoy adorando. Y por esta razón, los católicos no adoramos imágenes. Y con esto, evidentemente que aquellos que nos dicen que somos idólatras, pues evidentemente que están equivocados. Vamos a un breve corte y regresamos con este programa especial de preguntas y respuestas. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Hoy te invito a visitar la población de Lourdes en los Altos Pirineos de Francia. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. ¿Cómo puedo citar yo un pasaje de la Biblia que me gusta? O bien, ¿cómo puedo encontrar un pasaje de la Biblia que me dieron? Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¡Quiero aprender a nadar! ¿Me puedes enseñar? La familia salió del mar y se dirigió a la piscina. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Cimentando la Fe, y estábamos respondiendo a la última pregunta acerca de si los católicos adoramos imágenes, y estábamos diciendo que no. Los católicos no somos idólatras, entendemos perfectamente que la escultura de San Judas Tadeo que está en su santuario, o la imagen de la Virgen de Guadalupe que está en el Tepeyac, no son la Virgen de Guadalupe en persona, sino que la Virgen, San Judas Tadeo se encuentran en la presencia de Dios, pero a través de estas imágenes esculpidas o pintadas por mano humana o pintadas milagrosamente por mano de Dios, nos recuerdan a la Virgen María y a San Judas Tadeo, pero nosotros no pensamos que Judas Tadeo sea Dios ni que la Virgen María sea diosa. Ellos son criaturas de Dios, maravillosos ejemplos de nuestra fe, seguidores de Cristo, pero por esta razón no adoramos imágenes. Veneramos la imagen de la Virgen de Guadalupe, veneramos a la Virgen de Guadalupe, veneramos a San Judas Tadeo, etc. Vamos con la siguiente pregunta, David. Claro que sí, y esta pregunta tiene que ver con lo que hemos platicado en algunos programas de jueves anteriores sobre los sacramentos. ¿Qué es la primera comunión? Y ustedes pueden responder: la primera vez que recibimos el cuerpo de Cristo, o bien confesarse. Y la respuesta es la primera vez que recibimos el cuerpo de Cristo. Así es, amigos, y no tiene que ser con un vestido particular. Miren, les voy a poner un ejemplo.
hay personas adultas que pues les da pena hacer la primera comunión porque piensan, ay, es que voy a tener que ir vestido con el vestido blanco como las niñas o como los niños. No, si tú eres adulto y quieres recibir a Cristo en una forma sencilla, simplemente después de que te preparaste, vas a la iglesia, a la misa, como cualquier persona, y te acercas a la hora que todo el mundo va a comulgar, te acercas tú para formarte y ahí recibes la primera comunión. Nadie se va a dar cuenta, solamente tú y tu padrino o tu madrina que se acerque junto a ti. Generalmente el sacerdote pide que las personas que lo hacen pues sean apoyadas por la comunidad y por eso se les pone un reclinatorio en el centro, llevan una vestimenta especial y la oración de la comunidad está con ellos, pero si alguna persona la quiere hacer totalmente discreta, así lo puede hacer. Y hay incluso momentos en que las personas han hecho la primera comunión sin la debida preparación. Te voy a poner el ejemplo. Un día una mamá estaba con su hija en la iglesia y pues la hija tenía ya 9 años, pero no se había preparado totalmente para recibir la primera comunión. Entendía lo que era la comunión, que Cristo estaba presente, pero no sabía toda la preparación. Y bueno, estuvo tan bonita la homilía del sacerdote que la mamá se acercó a comulgar, ella sí estaba preparada, y la niña, detrás de la mamá, sin que ella la viera, se acercó también. El padre, como presenta la comunión y dice el cuerpo de Cristo y la gente responde amén, le preguntó a la niña, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. La niña respondió amén y como la mamá había comulgado y no sabía quién estaba de ella, ni cuenta se dio y la niña recibió la comunión. ¿Cuándo hizo esta niña la primera comunión? Bueno, te voy a decir una cosa. Después de que pasó esto, su mamá dijo, ¡ay, es que no está preparada todavía totalmente y yo quería hacer una fiesta especial! Muy bien, la niña siguió yendo al catecismo y un día le hicieron una fiesta especial con su vestido blanco, se le puso el reclinatorio, le hicieron fiesta, pero la primera comunión fue cuando esa niña se acercó a recibir a Cristo por primera vez, aunque no estaba totalmente preparada. Así que esa es la primera comunión, cuando recibimos a Cristo por primera vez. Vamos con la siguiente pregunta, Sergio. La pregunta número 9 nos dice, ¿qué es una parábola? Las opciones son una mentira, un ejemplo o un sueño. Y la respuesta a esta pregunta es un ejemplo. Recuerden que Jesucristo, pues por medio de parábolas, es decir, de ejemplos, nos dejaba alguna enseñanza. Así es, vamos con la siguiente que seguramente todo mundo va a responder, a menos que tengan una duda, como algunos de los que nos están escuchando. Pregunta, ¿cuántos son los mandamientos? Opciones 12, 10 o 7. ¿Cuántos son los mandamientos? 10, 7 o 12. Bueno, y si tú respondiste que 10, pues te voy a decir que muy bien. Y si tú dijiste, oiga padre, es que yo tenía que preguntar otra cosa. Y te voy a decir, es que tú eres entonces un poquito más ducho, porque hay 2 tipos de mandamientos. Entonces habría que aclarar. Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Los mandamientos de la Iglesia Católica son 5. Acuérdate que los mandamientos de la Iglesia Católica incluyen el ayudar a la Iglesia en sus necesidades, el dar el diezmo, el asistir a los domingos y días de fiesta a la Iglesia, etc. Así que si contestaste que son 10, pero respondiste a los de la Iglesia Católica, no, sino los de la ley de Dios, perfectamente bien. Pregunta número 11. Esta nos pregunta, ¿cómo se llama el lugar donde los católicos nos reunimos a celebrar nuestra fe? ¿En una sinagoga, en una mezquita o en una iglesia? Bueno, y estoy seguro que todos respondimos que nos reunimos a celebrar nuestra fe en una iglesia. ¿Cómo se llama el templo de los judíos, David? Se llama sinagoga. ¿Y el templo de los musulmanes? Sí, esa es la mezquita. Efectivamente. Nuestra forma de llamarle al templo donde nos reunimos es iglesia porque en griego eclesia significa reunión y así llamaron los primeros cristianos a los lugares de reunión.
Claro que la iglesia puede ser una parroquia, una capilla, la iglesia puede ser una catedral, la iglesia puede ser una basílica, la iglesia puede ser un santuario, pero en forma general se llama iglesia. Te toca, Sergio. La pregunta siguiente dice, ¿cuál es el primer sacramento que tiene que recibir un católico? ¿La confirmación, el bautismo o la penitencia? Y la respuesta es el bautismo. Yo creo que aquí la mayoría debió de haber acertado, padre. Efectivamente, el bautismo es el primer sacramento por el cual nos convertimos en hijos de Dios y en miembros de la Iglesia y en templos del Espíritu Santo. Siguiente pregunta, número 13. ¿Qué significa la palabra católico? 1. Creyente. 2. Universal. 3. Cristiano. Y si respondiste diciendo que significa universal, entonces perfecto. Por eso decimos la iglesia es católica porque está abierta a todas las personas, porque Cristo vino a salvar a todos aquellos que quieran seguirle. Por esta razón hay una diferencia entre decir pertenezco a la iglesia mormona, a la iglesia, de tal comunidad, o decir soy católico. Soy católico significa profeso la religión que Cristo vino a enseñar. David. Vamos con la pregunta número 14, amigos. ¿Qué es el Adviento? Pongan atención a las opciones. ¿Los 40 días antes de Semana Santa o los 4 domingos antes de Navidad? ¿Se la supieron? Bueno, el Adviento son los 4 domingos antes de Navidad. Así es, con este tiempo preparamos la llegada de Cristo al final de los tiempos, pero también preparamos el momento en que vino al mundo a salvarnos. Y a propósito de esta pregunta, la número 15 dice así: ¿qué celebramos los católicos en Semana Santa? Bueno, el nacimiento de Jesús o la muerte y resurrección de Jesús. Creo que la respuesta es muy sencilla y todos le atinaron: la muerte y resurrección de Jesús. Sergio. Nos vamos con la siguiente pregunta. Esta nos dice, ¿con qué otro nombre se conoce a los sacerdotes? Las opciones son las siguientes: curas, seglares o laicos. Y la respuesta yo creo que es fácil, se les conoce también como curas. Efectivamente, porque los sacerdotes se tienen que encargar de sanar, de curar el alma de todos los fieles. En cambio, la palabra seglar o laico significan todas aquellas personas que están bautizadas, pero que no profesan una ordenación sacerdotal, que no han recibido el orden sacerdotal. El sacerdote recibe precisamente por esto el nombre de laico. Vamos a la pregunta número 17, David. Claro que sí, esta dice así: ¿quién fue el primer papa de la iglesia? ¿San Pablo, San Pedro o San Timoteo? ¿Ustedes qué contestaron, amigos? La respuesta es, por supuesto, San Pedro fue el primer papa de la iglesia. Por eso al papa se le llama el sucesor de San Pedro, el sucesor del pescador, pero nunca el sucesor de Cristo. Así como Cristo eligió a Pedro para que estuviera al frente de la comunidad de la iglesia, también el Papa toma el lugar de San Pedro a lo largo de los tiempos. San Pablo fue un magnífico apóstol, San Timoteo fue discípulo de San Pablo, pero San Pedro fue el primer Papa en la historia. Vamos a un corte y regresamos con este programa de preguntas y respuestas. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Oh glorioso apóstol San Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del traidor ha sido causa de que fueras olvidado, pero la gente te honra y te invoca como patrón de las causas difíciles y desesperadas. Ruega por mí, para que reciba el consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, particularmente en lo que hoy te pido, para que pueda bendecir a Dios en tu compañía, con los demás elegidos por toda la eternidad. Te prometo, apóstol bienaventurado, acordarme siempre de este gran favor y jamás dejar de honrarte como a mi especial y poderoso protector,
y hacer todo lo posible para propagar tu devoción. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de En tu Camino, y si apenas estás encendiendo tu radio, la última pregunta fue ¿quién fue el primer papa de la Iglesia? Y bueno, la mayoría de ustedes contestaron San Pedro. La siguiente pregunta le tocará a Sergio. Esta nos dice, ¿Jesús tuvo más hermanos de sangre? Analiza bien la pregunta. ¿Jesús tuvo más hermanos de sangre? Y tenemos dos opciones para contestar, sí o no. Y lógicamente que la respuesta es no. Efectivamente, la Virgen María solamente tuvo a Jesucristo como hijo único. Si la Virgen María hubiera tenido más hijos, pues Cristo hubiera encargado a María a los pies de la cruz a sus hermanos. Pero una muestra clara de que Jesús no tuvo más hermanos es que en la cruz encarga a Cristo a la Virgen María al apóstol más joven, a San Juan. Y San Juan no era hermano de Cristo ni hijo de la Virgen María, sino que era hermano del apóstol Santiago y su papá era el Zebedeo. Así que Jesucristo no tuvo más hermanos de sangre. ¿Hermanos de pueblo? Claro que sí. Todos los judíos eran hermanos de pueblo, y hermanos de familia un poco más amplia, claro que sí. Y es que en tiempo de los judíos, en tiempo de Cristo, se le llamaba también hermanos a los primos o a los parientes cercanos. Por eso en una parte de la Biblia se habla que los primos o los parientes o los hermanos de Jesús lo están buscando. Ahora, vamos a la pregunta número 19. ¿En cuántas partes se divide la Biblia para su estudio? ¿En cuántas partes se divide la Biblia para su estudio? ¿2, 3 o 4? 2 partes, 3 partes o 4 partes. La forma más usada es 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aunque estos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, están conformados por distintos libros que los componen, en forma general se habla de Antiguo Testamento, todo lo escrito hasta antes de Cristo, y Nuevo Testamento, todo lo escrito a partir de la venida de Cristo al mundo. La siguiente pregunta, la número 20, es muy interesante, amigos. Pongan mucha atención. ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? Las opciones son únicamente sí o no. ¿Ya pensaron bien su respuesta? Bueno, la respuesta es Jesús no nació el 25 de diciembre. Muy bien, efectivamente, cuando nació Jesucristo, pues fue tanto el entusiasmo, sobre todo cuando empezó a predicar, que los apóstoles pusieron más atención en sus enseñanzas que en el color de sus cabellos, que en el color de los ojos, que en su estatura, e incluso que en el día que había nacido. Por eso en la Sagrada Escritura quedaron las parábolas de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, la oración que Cristo nos enseñó, pero nadie escribió el día exacto en que nació Cristo. Y cuando quisieron celebrarlo hacia el siglo IV, porque lo primero que celebraron fue la resurrección de Jesucristo, porque todo el mundo nace, pero no todo el mundo resucita, lo primero que celebraron fue la resurrección de Cristo. Y hacia el siglo IV, hacia el año 300 más o menos, dijeron, vamos a celebrar el nacimiento de Cristo también, pero ¿quién sabe la fecha? Nadie la había escrito, no está en la Biblia, no está en ningún documento, y entonces decidieron celebrar la fiesta en una noche muy especial,
la noche más oscura de todo el año. Y esa noche es el 24 de diciembre. ¿Y por qué la noche más oscura de todo el año? Pues para indicar que Jesucristo vino a vencer la oscuridad del mal, del pecado, con su luz. De esta manera se eligió el 25 de diciembre. Y pasamos ahora a la pregunta, ¿qué es la Cuaresma, Sergio? ¿Cuáles son las opciones? Las opciones son la preparación a la Semana Santa, el Adviento o la Navidad. ¿Qué es la Cuaresma? La preparación a la Semana Santa, el Adviento o la Navidad. La Cuaresma sabemos que es la preparación a la Semana Santa. Efectivamente, 40 días para preparar la Pascua de Jesucristo, y 40 días significa preparar la Semana Santa también. Pregunta número 23. ¿En qué ciudad nació Jesús? ¿En Jerusalén, en Palestina o en Belén? Bueno, miren, fíjense que Palestina no es una ciudad, Palestina es una región más bien allá de aquellos lugares que conocemos como Tierra Santa. Jerusalén es la capital más importante para los judíos, donde está el templo de Jerusalén, pero Jesús nació en una población a 9 kilómetros de Jerusalén, donde había nacido el rey David, para que se cumplieran las profecías, especialmente la de Miqueas. Y Jesús, por lo tanto, nació en Belén. Por eso cantamos Belén, campanas de Belén, y no Belén, campanas de Palestina, o Belén, campanas de Jerusalén, ¿verdad? Vamos con la siguiente pregunta, David. Que también me parece muy interesante, padre, esta pregunta que dice así: ¿qué significa la palabra Biblia, amigos? ¿Qué significa la palabra Biblia? Las opciones son libro sagrado, los libros o la ley. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, la respuesta es, la palabra Biblia significa los libros. Efectivamente, es una palabra en plural. La Biblia significa los libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Sergio nos va a decir las opciones. Pregunta, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Las opciones son las siguientes: 27 libros, 73 libros o 46 libros. Repite, por favor. 27 libros, 73 libros o 46 libros. Y alguien me va a decir, oiga, es que la mía no tiene ni 27, ni 73, ni 46. Bueno, esta respuesta te puede ayudar. La Biblia completa tiene 73 libros. La Biblia completa. Sin embargo, los grupos protestantes tienen una Biblia que tiene menos libros, porque los protestantes no tienen el primer libro de los Macabeos, ya es un libro. No tienen el segundo libro de los Macabeos, ya es otro libro. No tienen el libro de Judith, ya es otro libro. No tienen una parte del libro de Daniel, y por esta razón las Biblias de los protestantes no tienen todos los libros de la Biblia católica, y esto hace que tengan conclusiones en sus enseñanzas totalmente equivocadas, como por ejemplo, si el libro de los Macabeos nos enseña a orar por los difuntos, y ellos no tienen ese libro, ellos piensan que no hay que orar por los difuntos, que solamente alegrarse porque ya están con Dios, pero entonces no tienen peticiones de oración como nosotros, que sí pedimos constantemente por los difuntos. Amigos, la siguiente pregunta es para que ustedes nos respondan. ¿Qué es el miércoles de ceniza? Y las opciones son el comienzo de la Cuaresma o bien el día después del martes de ceniza. Y bueno, por supuesto que el miércoles de ceniza es el comienzo de la Cuaresma. Y solamente hay un día de ceniza, no existe el martes de ceniza. El martes anterior al miércoles de ceniza sí existe, pero no el martes de ceniza. Sergio, te toca. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué es el sagrario? Las opciones son dos. La primera, donde se guarda la Biblia, o donde se guarda el cuerpo de Cristo. Y seguramente cuando asistes a la iglesia has visto en alguna parte de esta que incluso hay una lamparita encendida. Ese es el sagrario y es efectivamente donde se guarda el cuerpo de Cristo. Así es, amigos, desde los tiempos más antiguos, el sacerdote no solamente consagraba las hostias para las personas que iban a comulgar, sino siempre guardaba unas hostias extras. ¿Para qué? Para llevarlas a aquellas personas que están enfermas. Imagínate que yo celebro la misa y le pregunto a la gente, a ver, ¿quién va a comulgar? Muy bien, me dicen somos 25, consagro esas hostias, y después de que termina la misa una persona me dice, oiga, ¿no podría ir a ver a mi mamá que está muy enferma en el hospital y quiere comulgar? Ah, caray, pues es que ya no hay hostias.
tengo que celebrar una misa solamente para consagrar una hostia para esa persona enferma. Evidentemente que no. Por eso se guardan hostias consagradas y el lugar donde se guardan se llama el sagrario. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la religión de los católicos? ¿Religión protestante, religión judía o religión católica? Ay, vas a decir, ahora sí nos las dio regalada. Y bueno, efectivamente, nuestra religión se llama la religión católica. ¿En qué día de la semana resucitó Jesús? ¿Resucitó el domingo, el sábado o en lunes? Bueno, la respuesta correcta, por supuesto, ustedes la saben, resucitó el domingo. Precisamente por eso los católicos nos reunimos al inicio de la semana y por eso es el primer día de la semana, el domingo, para celebrar la resurrección de Jesucristo y orar en alegría en comunidad. Vamos a un corte y regresamos enseguida. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. Llevo ya 2 años y medio consumiéndolo. En enero de este año me han dado de alta. Me hacen una biopsia en la médula ósea y me dicen, yo no sé cómo le hiciste, hijo, pero tú ya no tienes nada. Y estoy convencido que este alimento me ayudó a soportar todos estos tratamientos porque vengo de 2 trasplantes de médula ósea, de 12 quimioterapias, 38 radiaciones. Y parecía mentira, pero a mí nada de eso se me veía. Todo el mundo que me veía me decía, no puedo creer que me digas que vienes o que te están haciendo eso. Recuerda que Mimex no es un medicamento, es un alimento que puede tomar toda la familia. Y si tienes una enfermedad cronodegenerativa como el cáncer, Mimex te fortalecerá para soportar y salir adelante en los tratamientos clínicos. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros, agradecemos sus comentarios, les está gustando este programa, por lo que tendremos otro más semejante a él. Pregunta número 30. ¿Hay que entender la Biblia al pie de la letra? Bueno, ¿sí o no? Repito la pregunta, ¿hay que entender la Biblia al pie de la letra? Y aquí seguramente algunos dirán, claro que sí, porque es palabra de Dios, y por eso alguien dirá, no, los cristianos la tratan de entender al pie de la letra, y alguien dirá, no, eso es muy peligroso. Y te voy a decir lo siguiente, la Biblia fue escrita por personas inspiradas por Dios, pero de acuerdo a un tiempo determinado, de acuerdo a una cultura determinada, de acuerdo a hechos históricos determinados, y por lo tanto la Biblia se tiene que entender de acuerdo a su contexto, de acuerdo al tiempo, porque la Biblia tiene libros históricos, pero también tiene libros simbólicos. La Biblia tiene parábolas, la Biblia tiene elementos poéticos, y hay cosas que fueron cambiando a lo largo de la historia y que Dios permitió, pero ahora ya no permitiría. Por ejemplo, Abraham tuvo 2 parejas, Jacob tuvo 4 parejas. En un tiempo era obligatoria la circuncisión.
En un tiempo, lo que se sacrificaba a Dios eran animales. Por lo tanto, si yo leo la Biblia y en ese pasaje me dicen que tengo que hacer la circuncisión a mi hijo o que tengo que presentarme al templo 40 días después del templo y sacrificar unas tortolitas, etcétera, yo tendré que decir, caray, no, ¿verdad? Por eso hay que entender la Biblia como una evolución. Y lamentablemente hay algunas personas que se inspiran mucho en el Antiguo Testamento para dar sus enseñanzas y no se fijan que Cristo vino a cambiar muchas cosas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay que entender la Biblia no al pie de la letra, sino en todo su conjunto. Vamos a la siguiente pregunta, amigos. Pongan atención para no confundirse. ¿Qué celebramos los católicos en la vigilia pascual? ¿Qué celebramos los católicos en la vigilia pascual? ¿Celebramos los milagros de Jesús o celebramos la resurrección de Jesús? ¿Qué respondieron ustedes? En la vigilia pascual celebramos la resurrección de Jesús. Efectivamente, la Pascua es la gran fiesta de la resurrección, pero los cristianos desde los tiempos más antiguos acostumbran celebrar la Pascua de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, desde la noche anterior, y a eso se le llama vigilia. Estar esperando que venga la aurora, por lo tanto, la vigilia pascual. La pregunta número 32, amigos, nos dice lo siguiente. ¿Cuántas maneras hay de comulgar? Las opciones son 1, 2 o 3. Piensa bien en tu respuesta. ¿Cuántas maneras hay de comulgar? 1, 2 o 3. Y la respuesta es 2. Efectivamente, la forma que Cristo nos pidió, la más utilizada y recomendada por la Iglesia, es la comunión sacramental. Es decir, recibo a Cristo a través del sacramento, a través de el pan convertido en su cuerpo y en su sangre, a través de la comunión. Sin embargo, hay personas que no están excomulgadas, es decir, asisten a la misa, sin embargo tienen algún problema que les impide recibir la comunión. Por ejemplo, no se confesaron y tenían algún pecado grave o mortal. O son personas que se casaron alguna vez, fallaron en ese matrimonio y se volvieron a juntar con otra persona que tenía o algún impedimento para casarse, o bien, como ellas ya estaban casadas, no se pudieron casar con ellas y por lo tanto están en una situación muy irregular y estas personas no pueden recibir la comunión sacramental. ¿Qué hacen entonces? Mientras los demás se acercan, hacen la fila y reciben el alimento de Cristo a través del pan o del vino, estas personas reciben la comunión espiritual, es decir, hacen una oración en la cual le dicen: Señor Jesús, me gustaría recibirte sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo, aunque sea, te quiero recibir espiritualmente. Esto es lo que significa la comunión espiritual. Siguiente pregunta, dice: ¿admiten los católicos el aborto? Bueno, yo creo que si tú eres católico o católica y sigues las enseñanzas de Cristo, Cristo nos enseñó a respetar la vida y desde el vientre materno. Por lo tanto, si alguna persona comete aborto, no solamente está cometiendo una cosa mala, sino que incluso puede quedar excomulgada por esta acción. Vamos a una pregunta más, amigos, y esta es: ¿quién fue Abraham? Las posibles respuestas son el primer creyente, un profeta o el Mesías. ¿Quién fue Abraham? Y la respuesta es: él fue el primer creyente. Efectivamente, todos los personajes que aparecen en la Biblia antes de Abraham son personajes simbólicos, y por esta razón el primer hombre en la historia que cree en el Dios vivo y verdadero que se muestra a los hombres fue Abraham, y por eso a Abraham se le llama el padre de todos los creyentes. Abraham no fue un profeta, Abraham no fue el Mesías, sino fue el primer creyente. Vamos con la siguiente pregunta, Sergio. La pregunta número 35 es la siguiente. ¿Qué es la abstinencia? Opción 1, el no beber. Opción 2, el dejar de comer o beber voluntariamente. Amigos, esta palabra puede tener varios significados. Significaría a nivel amplio dejar de hacer, dejar de recibir alguna cosa en particular.
como por ejemplo yo me abstengo de votar. Bueno, la palabra significa no voy a votar. Yo me abstengo de beber porque soy alcohólico anónimo. Bueno, muy bien. En el pensamiento y en la enseñanza de la Iglesia, esta palabra se refiere especialmente a los días de Semana Santa o de la Cuaresma, donde las personas dejan de comer o beber voluntariamente, especialmente los viernes. Hay personas que más allá de la Cuaresma lo hacen también. Yo quiero ofrecerle a Dios no volver a comer carne en mi vida o no volver a tomar en mi vida, y eso significa precisamente la abstinencia en el mundo de la fe. Totalmente relacionada con esta pregunta, la pregunta siguiente nos dice: ¿los católicos practican la abstinencia alguna vez al año? Y solo hay dos opciones, sí o no. Y por supuesto, como lo explicaba el Padre José, los católicos por supuesto que sí practicamos la abstinencia. La regla general es que ningún viernes del año se puede comer carne. Esta es la ley universal, la ley que está obligada para todos los católicos. En México, por un privilegio del Papa, porque era un país que no siempre daba alimento a toda la población, el Papa permitió, también en otros países, que la abstinencia fuera únicamente los viernes de Cuaresma. Pero si la persona lo puede hacer todos los viernes del año, pues qué bueno. Así que la abstinencia es todos los viernes de Cuaresma y además otro día, el miércoles de ceniza. Son los días de abstinencia que los católicos tenemos que esforzarnos en cumplir. La siguiente pregunta, la número 37, nos dice: ¿cómo se llama el lugar sobre el que se celebra la Eucaristía? La repetimos, ¿cómo se llama el lugar sobre el que se celebra la Eucaristía? Las opciones son mesa, altar o reposorio. Mesa, altar o reposorio. Y como bien lo recuerdas, bueno, incluso cuando se permite la celebración de una misa en algún lugar, ¿qué es lo que dicen? Vamos a poner un altar. Entonces es el lugar correcto donde se celebra. Así es. Aunque parece una mesa, no es una mesa. Una mesa es donde se pueden poner varias cosas. Altar significa donde vamos a ofrecerle a Dios el sacrificio de la Santa Misa. Pregunta siguiente: ¿para qué se tiene el Adviento? Y con esta pregunta vamos a terminar. ¿Para preparar la Navidad o para preparar la Semana Santa? Bueno, si respondiste para preparar la Navidad, son las 4 semanas en las que pongo mi corona de Adviento con las 4 velas moradas o de distintos colores. Atinaste perfectamente bien. Nos despedimos y agradecemos por supuesto la atención de todos ustedes. Sergio Enríquez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Padre José, amigos del auditorio, David, muchas gracias por cimentar nuestra fe. David Chávez, muchas gracias. Gracias a usted, Padre José, y amigos del auditorio, que tengan todos muy buena tarde. Muchas gracias por hacernos llegar también sus preguntas y sus comentarios. Que Dios les bendiga y hasta mañana. Bye.